Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Por acá, bueno, gracias a Dios, bien, aunque todavía ando a medio del resfriado. Ando con un resfriado, pero estamos bien. Gracias a Dios. Espero que hayan pasado una semana fenomenal, la semana pasada, como también espero que le hayan pasado un fin de semana agradable junto a su familia, sus amistades, ¿cierto? Hayan disfrutado cada día, cada momento, cada minuto, ¿verdad? Vamos a continuar hoy con el tema que comencé hace algunas semanas, pero hoy terminamos. Vamos a terminar el tema de la importancia de la Eucaristía. La importancia de la Eucaristía es algo muy importante. Me imagino que si ustedes se dan cuenta, hace un par de semanas, ¿cierto? Se celebró la Semana Santa. Entonces, ustedes se recuerdan que vino el Jueves Santo, donde se instauró la Eucaristía en la última cena, ¿cierto? Por Jesús. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Año tras año nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la Eucaristía en nuestra vida. Es algo precioso, por eso se le dice centro, vida y cumbre, ¿verdad? Con relación a nuestra doctrina, a nuestra fe, ¿verdad? Y también podemos dar gracias a Dios porque la tenemos. Tenemos el pan verdadero de Dios, ¿cierto? Para toda la vida, eternamente. Eso es gratificante, muy gratificante. Hoy vamos a dar un pequeño resumen anterior y vamos a continuar, vamos a terminar con la parte científica de lo que es la Eucaristía. Vamos a finalizar este tema, ya para la próxima semana tendremos uno nuevo. ¿Ok? Así que espero que se haya acordado de nuestro programa cuando fue a misa, cuando fue a comulgar, a estar en comunión con el Señor, ¿cierto? Conectado uno con otro, ¿cierto? Si tú me recibes, yo permanezco en ti como tú permaneces en mí. Eso es algo dicho por Jesús, ¿sí? Lo dijimos acá dentro del programa. Entonces tiene que ser algo muy importante para usted, para su familia, para sus amistades, el hecho que usted pueda ir a recibir a Cristo Jesús en cuerpo y sangre. Para los que no creen, se lo pierden, lamentablemente se lo pierden. Si siguen sin creer, invítelo a que vayan a Italia, a Francia, a España, todos estos lugares importantes donde hay milagros eucarísticos. No son inventados por nadie, son milagros hechos por Dios para el convencimiento de cada uno de nosotros, sobre todo de aquellos que no creen, ¿verdad? Ahí tienen una prueba más que notable en el hecho de poder saber de que hay sangre y hay carne, hay cuerpo y hay cádiz, ¿cierto? De Cristo, basados en esos milagros. Algo que no todas las iglesias lo pueden contar. No todas las iglesias pueden determinar y decir que tienen cierto un milagro místico. De que hace muchos años atrás yo fui a una misa mormona,
¿ok? Yo fui a una misa mormona, porque mis tíos eran mormones, bueno, mi familia, por parte de mis tíos, eran todos mormones. Y yo fui, me invitaron, yo fui. Y lo que dan ahí en la misa de los mormones es un pedacito cuadrado así, cuadradito, de miga, de pan, de miga, ¿ok? Miga de pan, con una copita así chiquita así, como lo de café cubano que se utilizan acá, o sea, así, de agua. Es un pedacito de miga con un poquito de agua. Eso es la Eucaristía en los mormones, ¿ok? Entonces nosotros estamos privilegiados de que Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre. Estamos privilegiados, ¿ok? Bien, como todos los lunes vamos a comenzar con una oración inicial para que este programa pueda ser digno de ser escuchado por ustedes, para que cada palabra que yo diga sea una palabra del Espíritu Santo, para que llegue a sus corazones y ustedes puedan aprender más, ¿ok? Pueden aprender más. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te vamos a dar gracias por un día más. Te vamos a dar gracias por un día tan bello y tan hermoso como este, por mantenernos con vida. Te vamos a dar gracias por tantas cosas, Señor, que nos das y que muchas de ellas no lo merecemos. Pero dentro de esas cosas lindas y hermosas está el trabajo, una familia hermosa, un matrimonio, unos hijos, están las amistades buenas, duraderas, está tantas cosas que tenemos por ahí que nos puedas dar a cada uno de nosotros. Cuando te damos gracias también cuando solucionamos un problema, cuando solucionamos dificultades, porque gracias a ti se pueden dar. Así que te damos gracias, Señor. Te vamos a pedir fervientemente por los seminaristas, los diáconos, las religiosas, religiosos, los sacerdotes, los obispos, por el Papa. Sobre todo por Monseñor Wensky, Monseñor Garza y mi hijo Nicolás, por su gran labor pastoral. Te vamos a dar gracias por cada uno de ellos y también por aquellas cosas que nos das, que indudablemente que son una maravilla para cada uno de nosotros. Te vamos a pedir por los enfermos, para que se puedan recuperar, puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y puedan ser sanados. Te vamos a pedir por aquellos que necesitan de ti, de alguna u otra manera, o porque están pasando alguna dificultad en su matrimonio, en su familia, en su casa, en el trabajo, a lo mejor ha quedado sin trabajo y necesita encontrar pronto, etcétera, etcétera. Te vamos a pedir por todas esas necesidades, Señor, para que tú pongas lo necesario para que puedan resolver en su vida. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha, la mano que ayuda. Gracias, mi Dios. Gracias, amén. Bien, vamos entonces a lo que es la importancia de la Eucaristía. Hemos hablado bastante al respecto. Hemos hablado, ¿cierto?, de cuando Jesús instauró la Eucaristía en la última cena, en el día jueves, ¿verdad?, donde después, terminada la última cena, se fue al Monte de Olivos y ahí fue arrestado, ¿verdad? Fue arrestado. De donde está, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Israel, de donde está el cenáculo, ¿verdad?, donde se supone que ahí fue la última cena, al Monte de los Olivos no es mucho, no es mucho. Hay que caminar un poco y subir una lomita, es bajar una loma y subir otra para llegar al Monte de los Olivos. Y en verdad les digo que no es mucho, debe estar como caminando 25 o 30 minutos, me imagino. Debe estar más o menos, ¿no? Más o menos.
quizá un poquito más, pero algo por ahí, no mucho. Así que por lo tanto, del cenáculo donde se dio la última cena, ¿cierto? Después él se va al monte de los olivos con sus apóstoles y sus discípulos, y ahí es traicionado por Judas, ¿no? Entonces, en la última cena, él dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, lo mismo que este es mi sangre, alianza nueva, que será entregada por vosotros, y háganlo en memoria mía. Algo que se va a hacer toda la vida, hasta el fin del mundo, y todos los días. Así que si usted quiere recibir el cuerpo de Cristo todos los días, pues ni un problema. Vaya a cualquier iglesia, que todas las iglesias están abiertas para la misa diaria, que algunas la dan a las 6, otras la dan a las 7, otras la dan a las 8, diferentes horarios, pero están abiertas para que usted vaya a recibir el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y pueda permanecer en él como él permanecerá en usted. Lo único que sí tiene que ir, ¿cierto? Confesada o confesado. No vaya a comulgar si ha cometido pecados en los cuales, ¿cierto? A lo mejor el fin de semana cometió alguno que no debería y no se ha confesado todavía, entonces tiene que ir primero a confesarse para poder recibir el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero si usted está limpia, no tiene ningún problema, pues nada, vaya y gustosamente, ¿cierto? Puede ir a recibir el cuerpo de Cristo. Todos los días, a cualquier hora, o sea, en el horario de la iglesia, ¿cierto? Para toda la vida. Para toda la vida. No hace falta tener una misa dominical, ¿cierto? Para poder ir a comulgar. No, usted lo puede hacer cualquier día que usted lo desee. ¿Ok? Y la importancia de la Eucaristía es la misma. Una que se celebre en una misa diaria que dura 30 a 40 minutos, u otra que dura 1 hora a hora y cuarto un día domingo. Es la misma Eucaristía, la misma consagración. Así que por lo tanto la importancia va a ser la misma. Usted puede ir y recibir el cuerpo de Cristo. No se preocupe. ¿Ok? No se preocupe. En cuanto a lo que es el contenido de la misa es diferente a una diaria a una dominical. Es muy diferente, tiene ciertas cosas que son diferentes, pero la importancia de la Eucaristía para ir a comulgar es la misma. Así que no se preocupe. ¿Ok? No se preocupe. Bueno, ¿de dónde viene la Eucaristía? Vamos a ir a Levíticos 7, 11, 14. Levíticos 7, 11, 14. Vamos así. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levadura, untadas con aceite y flor de harina amasada, embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a los que se le ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será el sacerdote que derrame la sangre de las víctimas de comunión. ¿Ok? La carne de la víctima de comunión, se comerá el mismo día y no quedará nada hasta la mañana. No quedará nada hasta la mañana. El sacrificio de comunión, porque acuérdense que esto es un culto, ya explicamos lo que era el culto, es un sacrificio. Antiguamente el sacrificio se hacía con toros y chivos, animales, ¿no? Pero con la nueva alianza, el sacrificio fue del Cordero, que en este caso era Jesús. Fue el sacrificio, ¿verdad? A través de este sacrificio se ofrece una acción de gracias. O sea que no hay que esperar
hasta Thanksgiving, aquí en Estados Unidos, no hay que esperar hasta Thanksgiving para dar gracias al Señor. Se puede dar gracias todos los días y todas las veces que usted comulgue. ¿Ok? Puede dar gracias. Es una acción de gracias. Por eso cuando Cristo al instaurar la Eucaristía dice, este es mi cuerpo que será entregado, ofrecido, es un sacrificio. Cuando Él dice esa palabra, este es mi cuerpo que será entregado, eso es un sacrificio. ¿Ves? Un sacrificio. Cuando el toro fue muerto, el chivo fue muerto, fueron sacrificados porque se entregaron, ¿cierto?, a algo. Se entregaron a algo para poder ser, muertos y así sacrificados para, ¿cierto?, para en ese momento tener la alianza antigua. ¿Ok? ¿Para qué vamos a misa? ¿Para qué vamos a misa? Vamos para hacer un sacrificio de comunión. Unión con Dios. Y darle gracias al Señor. Son dos cosas que usted tiene que tener presente, muy presente en su corazón y en su mente. Cuando usted va a misa, usted va por dos cosas. La misa es importante toda, pero tiene que tener dos cosas muy importantes dentro de su corazón y su mente. Que usted va, ¿cierto?, a una comunión con Dios para un sacrificio, ¿ok? A conmemorar un sacrificio. Y segundo, es darle gracias al Señor. Darle gracias, ¿ok? Ahora, ¿quién hace este sacrificio? ¿Quién lo hace? El sacerdote. El sacerdote hace el sacrificio y derrama la sangre de la víctima. ¿Quién es la víctima? Veamos. Tomen y beban todo lo de él en esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será entregada para el perdón de los pecados. Haga esto en memoria mía. Entonces, Jesucristo es la víctima. Jesús es la víctima. ¿Ok? Por eso Pablo en 1 Corintios 10:16, 1 Corintios 10:16, ¿cierto? Dice así: les hablo como gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. ¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel, según la carne, aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decirle con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor, o algún ídolo es algo, no es nada. Los ídolos no son nada. La carne sacrificada en la antigua alianza no es nada, no es valedera. Sin embargo, Jesús sí. ¿Ok? Jesús sí. Entonces, por eso Pablo se está dirigiendo al pueblo donde está considerando que son sensatos e inteligentes. O sea, saben pensar, porque si no, de otra forma, imagínense. Son pensantes. Y le hace ver que el pueblo israelita lo tiene bien claro. ¿Cómo es eso? Sí, porque el pueblo israelí tiene una común unión con Dios. ¿Ok? ¿Qué dice en los Romanos 9:4? ¿Okay? ¿Qué nos dicen los Romanos 9:4? Pablo, ellos son israelitas. Ellos pertenecen a la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. Le está indicando al pueblo romano, Pablo le está indicando al pueblo romano, de que los israelitas son un pueblo, ¿ok?, que pertenecen a la adopción filial, que tienen la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. ¿Ok? Esa es la enseñanza que le está dando Pablo a los romanos. ¿Ok? Especificando que ellos son la adopción filial con Dios. Y ya entonces tenían cultos. En esos momentos ya tenían cultos. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica se dice que la Eucaristía es el culto?
es un culto. ¿Ok? En otras religiones se llama culto a otras cosas. ¿Ok? Muchas veces dicen voy al culto. ¿Ok? Se llama culto a otras cosas. En la Iglesia Católica la Eucaristía es el culto. Ya hemos hablado por qué, ¿verdad? Pero vamos a Hebreo 10.1.5. Hebreo 10.1.5. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerle año tras año. De otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los otros y de los chivos, de los toros y los chivos, no tiene valor para quitar los pecados. Pero eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo. O sea, la sombra del Antiguo Testamento es, ¿cierto? Es por el Nuevo Testamento. La sombra del Antiguo Testamento es por el Nuevo Testamento. Culto que se ofrecía, en el culto se ofrecían sacrificios. Entonces no puede haber culto sin sacrificio. Y no puede haber sacrificios sin sacerdote. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dice vamos a ir al culto. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Refiriéndose a la Eucaristía, el sacrificio de Jesús como cordero para la vida eterna. ¿Ok? La Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo vino a reemplazar los sacrificios que se hacían anteriormente con los animales. ¿Ok? Entonces Pablo deja bien claro que es la voluntad de Dios que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo y que los sacerdotes diariamente puedan cumplir su oficio repitiendo todos los días los mismos sacrificios. Por eso hay una consagración del pan y el vino para que puedan convertirse en cuerpo y sangre y nosotros podamos recibir esa comunión, ¿cierto? Con Dios, esa comunión con Dios en relación, o sea, conmemorando el sacrificio de Jesús por nosotros. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por las ofrendas del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha del Padre. Los animales, los sacrificios antiguos no quitaban pecados. Y el sacrificio de Jesús, como cordero, sí, entonces sí se ofreció como por los pecados y está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y así que encontramos este sacrificio en Lucas 22.19. Lucas 22.19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta es copa de la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Sacrificio. Nunca olvide eso. Cuando usted va a misa, usted va a, ¿cierto?, conmemorar el sacrificio de Jesús por nosotros. Quedamos en Lucas 22.19. 22.19. Para los que están recién sintonizando, les repito, ¿cierto? Y les vuelvo a decir que estamos hablando sobre la Eucaristía. La importancia de la Eucaristía y que hoy vamos a finalizar. Para aquellos que dicen, pero es que me gustaría saber cómo sería lo de la Eucaristía, pues nada, vea en Radio Paz los videos, vaya al programa Te Seguiré, y ya llevamos ya 3-4 semanas con el tema, así que por lo tanto ya lo puede
¿cierto? Ya puede usted ver y escuchar, ¿verdad? Si no ha podido en esta semana. Como les decía, quedamos en Lucas 22:19. Lucas 22:19, vamos a ver qué es lo que nos dice. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Ahí tenemos, ¿cierto?, el sacrificio de Jesús por nosotros para darnos pan verdadero para la vida eterna. ¿Ok? Como ya vimos en Levítico 7:11, si se recuerdan en Levítico, voy a volver a leer porque a lo mejor hay algunos que no estaba escuchando, así que por lo tanto lo vuelvo a leer. Levítico 7:11 al 14. ¿Ok? Como ya se había leído, vamos a leer de nuevo. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levadura untadas con aceite y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será el sacerdote que derrame la sangre de las víctimas en comunión. O sea, Antiguo Testamento se hace sacrificio de animales, ¿cierto?, para la comunión con Dios. Nuevo Testamento se hace sacrificio de Jesús como cordero para, ¿cierto?, la comunión, ¿cierto?, con Dios. Pero la gran diferencia que hay es que en el Antiguo Testamento los animales no tenían ningún valor, ¿verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con Jesús sacrificándose, tiene un gran valor y la importancia es insuperable. ¿Ok? Así que cuando se lee el Levítico, ¿okay?, y que nos habla del sacrificio de comunión que se ofrecía a Yahvé, así es como Jesús se ofrece como sacrificio a Dios por nosotros, ¿verdad? Y al decir hagan esto, en referencia a que si en el culto de la antigua alianza se hacía constantemente, en el culto de la nueva alianza sería hacerlo para siempre. ¿Ok? Para siempre. O sea, el culto continúa. Vamos a ver, veamos 1 Corintios 11, 26, 29. 1 Corintios 11, 26, 29. Dice así: y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Ok? Hasta que Él vuelva. Pero aquí viene algo totalmente importante. Hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado cuando nosotros vamos a comulgar, cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Si usted no está confesado, si usted no está limpio para poderlo recibir, ¿okay?, porque usted no ha confesado sus pecados y ha cometido varios pecados, no vaya. A mí me ha tocado, en algunas veces, me ha tocado quedarme sentado y no ir a comulgar porque he fallado en la confesión. No he podido irme a confesar. No he tenido el tiempo para ir a hacerlo. Entonces, como no lo he hecho y llega el domingo, yo voy a misa, pero no voy a comulgar porque me hace falta la confesión. Necesito ir a confesarme para poder ir a comulgar, para poder estar en comunión con Dios, para poderlo recibir, para que Él permanezca en mí y yo permanezca en Él. ¿Okay? Así que por lo tanto, no vaya. ¿Por qué? 1 Corintios 27 al 29.
Por eso, escuche bien, el que coma pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor y come y bebe su propia condenación. O sea, si no discierne, ¿cierto? Para recibir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, por lo tanto, no vaya, si usted ha cometido pecado, y pecado un poco fuerte, y usted no tuvo el tiempo, no alcanzó a irse a confesar, no pudo llegar más temprano o a la hora predeterminada para ir a la confesión, no pudo ir, o fue y no alcanzó a confesarse, no comulgue en misa, no vaya y comulgue. ¿Ok? No lo haga indignamente. No lo haga indignamente. ¿Ok? Vuelvo a repetir, porque no es palabra mía, esto es palabra de Dios y está en la Biblia. ¿Ok? Dice así, en 1 Corintios 11, 27 al 29, dice, por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Que cada uno se examine a sí mismo. ¿Ok? Si usted se hace una examinación interna y dice, cometí un par de pecados más o menos fuertitos dentro de la semana, pero no he tenido tiempo para irme a confesar, usted mismo, usted misma, usted dice, no puedo ir a comulgar, no puedo hacerlo. Me tengo que quedar sentada, tal cual. ¿Ok? Y no se preocupe por lo que puedan pensar los demás, ni se preocupe. Usted se queda sentado porque su relación y su conexión debe ser con Dios, no con las personas que están alrededor, es con Dios. ¿Okay? Usted sabe por qué no fue a comulgar, usted lo sabe. Así que por lo tanto, usted tranquila o tranquilo, no se preocupe. A mí me ha tocado en algunas oportunidades no tener el tiempo para ir a confesarme, por lo tanto ya he ido a misa, pero no he comulgado. No he comulgado y no quiero comulgar porque no quiero ir indignamente a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Ok? No es palabra mía, es palabra de Dios. ¿Ok? Para que usted esté atenta. Noten que cada vez que se coma y beba la copa del Señor, estarán proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Ok? Hasta que vuelva. Como la canción esa dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. ¿Ok? Pero también hay que tomar en cuenta que aquí se habla de la importancia de estar confesados, la importancia de estar limpios, ¿ok? La importancia de estar dignos para poder recibir el cuerpo de Cristo. Una vez una señora me preguntó a mí que si ella había cometido pecados veniales, si había cometido pecados veniales, si ella podía ir a comulgar. Mi respuesta fue que sí. Si ha cometido pecados veniales, o sea, pecados que no manchan, ¿cierto?, nuestra dignidad, sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en la misa hay actos penitenciales. Hay actos donde usted, ¿cierto?, puede
recibir el perdón a sus pecados. Por ejemplo, la confesión. El Señor ten piedad. Entonces, son momentos en que usted puede, ¿cierto?, recibir el perdón de Dios e ir a recibir la comunión. Siempre y cuando sean pecados veniales. Si son pecados más fuertecitos, entonces tiene que ir a confesarse. No puede ir a comulgar. ¿Estamos? Ok. Y luego nos dice, por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Jesús les dio a comer en la última cena? ¿Por qué? Para asegurarle que así como comen la última mesa en la tierra, así volverán a comer en el cielo a su mesa, porque le aseguro que no volveré a comer hasta que coma la perfecta cena en el cielo. ¿Ok? Dice así, estamos en Primera de Corintios, estamos en Hebreos, ¿ok? En Hebreos 15, del 15 al 23, al 24, ¿ok? Del 15 al 24. Dice así. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que se sienta a la mesa del reino de los cielos, o el reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete. Escuchen bien esta parábola, ¿ok?, de Jesús. ¿Ok? Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y no tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. El tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso el sirviente le contó todo esto al dueño y él, irritado, le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Ustedes no están viendo aquí como la misa. ¿Ah? Ustedes no están viendo esto como que si fuera la misa. ¿Qué más feliz se pudiera sentir uno cuando comiendo junto al Señor en el reino de los cielos? Yo estaría pero felicísimo. Y yo creo que usted también. ¿Ah? Estaríamos felicísimos. No podría caber más felicidad en nuestra vida, en nosotros mismos, si estuviéramos comiendo junto al Señor en el reino de los cielos. ¡Oh! De solo pensarlo es algo impresionante. Entonces, si Jesús prepara un banquete y quiere que usted y muchos más, sus familiares, amistades, conocidos, los compañeros de trabajo, etcétera, 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 todos aquellos que usted pueda conocer por ahí y por acá, vayan a comer de ese banquete. ¿Ok? Y entonces empiecen con justificaciones y pretextos. Como cuando nosotros tenemos que ir a misa. ¿No se da cuenta de que, por ejemplo, si usted se pone a ver la parábola, dice que el dueño, el que está invitando, llama a todos. ¿Cómo se hace en la misa? Llamar a todos. No suenan las campanas. ¿Ah?
de que ya va a comenzar la misa, de que va a comenzar el banquete. No suenan las campanas. Y no hay tantos que dicen, no, mira, lo siento porque trabajé hasta tarde y tengo sueño, no voy a ir. O no, es que, mira, tengo que ver un partido de soccer o un partido de fútbol y voy la próxima semana, esta semana yo no voy. O así tantas excusas. No, es que me llegaron visitas, no voy a poder ir. Ah, no, es que mira, estoy haciendo un asado y me va a llegar tiempo eso, así que no puedo ir. Tantas cosas, tantos pretextos. Entonces dice, ¿cierto? Hay tantas cosas que uno pone, ¿cierto? Excusas y más excusas, justificaciones y más justificaciones. Y al final el típico comentario que uno hace, o aquellas personas que lo hacen para no ir a misa. El Señor sabrá entender. Él es bondadoso. Pero el sacerdote le dice a Jesús, yo invité a todos, Señor. Yo invité a todos al banquete. Pero no vino nadie, mi Señor. No vino nadie. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ok. Pues nada, ve, ni un problema. Invitaré a otros que sí quieran venir. Voy a invitar a otros que sí quieran venir. Porque aquellos que lo he invitado y no quieren venir, pues nada, que se queden donde tienen que quedarse. Que la visita, que el asado, que el fútbol, que lo que sea. Cualquier cosa, cualquier pretexto. Ya. Que se queden ahí. Yo voy a invitar a otros. ¿Ok? Y entonces, al invitarlo, aseguro que todo esto, esto que se justificaron, ¿verdad? No tendrán cena, no van a tener una cena, no van a tener un banquete con Dios. ¿Okay? Está fuerte y preocupante eso, fuerte y preocupante el hecho de que la gente se ponga en pretexto. Miren, Semana Santa. A mí me llama mucho la atención. Por una parte me alegra, pero por otra parte no me alegra tanto. Porque las misas en todas las iglesias se llenan. Es increíble la cantidad de gente que va a la iglesia en domingo de resurrección. En Easter, como le llaman. Es increíble la cantidad de gente. Pero resulta ser que el año completo están las misas casi vacías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos falta? Porque esa gente hizo un sacrificio para ir, ¿cierto? Un esfuerzo para ir ese domingo de resurrección a misa. ¿Qué pasa con los demás domingos del año? ¿Cuáles son los pretextos para no ir? Y el problema gravísimo que yo veo, ¿cierto? Es que van y comulgan, como si nunca hubieran cometido un pecado. Ese es un problema gravísimo, porque las colas, las filas, las líneas para ir a comulgar son interminables. Y uno se pregunta, ¿se habrán ido a confesar durante la semana? Porque es increíble la cantidad de gente. Bueno, eso lo tendrán que ver con Dios. Ok, vamos a ver la parte científica de esto de la Eucaristía. Alrededor del año 150, según nos da noticia San Justino, la Eucaristía se celebraba aisladamente de la cena el día del sol, o sea, el día domingo, primero de la semana. La descripción de San Justino denota una certeza plena en la conversión de las especies del pan y el vino y el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que más tarde se llamaría a eso, esa transformación, ese traspaso, en donde el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre
del Señor, ese momento tan esencial se llama transubstanciación. Transubstanciación. ¿Ok? No tomamos esta cosa como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo, nuestro Señor, se hizo carne y sangre por nuestra salvación. Así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes. Es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús. ¿Ok? Transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y el vino. Esto es la especie eucarística, significando especie para estos efectos los accidentes del pan y el vino, color, gusto, cantidad, etc. O sea, es la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre. Las sustancias, ¿cierto?, de una y de otra. Pero eso no quiere decir de que deja, ¿cierto?, que deja la especie, o sea, el pan y el vino, la especie, quedan inalteradas. O sea, usted va a probar un pan y va a probar el vino. No va a probar el cuerpo de Cristo, ni va a probar la sangre de Cristo. Es la transubstanciación a través de la plegaria del sacerdote para que éstas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Estamos? Así que para cuando vaya usted a misa y reciba el cuerpo de Cristo y la sangre de Él, acuérdese que es la esencia total del cuerpo de Cristo y de la sangre de Él para que permanezca en mí como yo en Él para la vida eterna. Amén. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.